Para que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer, vamos a humillarnos. Hay que humillarse delante de Dios. Dios resiste al soberbio. ¿Qué hace Dios con el soberbio? Lo resiste. Pero ¿qué hace con el humilde? Lo exalta, lo levanta. Amén. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo está un cristiano? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias porque antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero hoy estamos muertos para el pecado, Señor. Hoy estamos muertos para el mundo, hoy estamos muertos, Padre, para el yo. Ya no vivimos nosotros, Padre, sino Cristo vive en nosotros. Ahora, Padre, lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Señor Jesucristo. Hoy vivimos, Padre, por ti y para ti vivimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta tarde que nos has permitido reunirnos para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu santo nombre, Señor, y para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa para sobreedificarnos. Tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en toda justicia. Háblanos, Señor. Dispone una buena tierra en todos los que estamos aquí para que podamos entenderla y podamos ponerla por obra, Señor, y podamos llevar fruto al 30, 60 y 100%. En tus manos nos ponemos, Señor. Termina tu obra, Padre, y a ti sea toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema vamos a ver? Muertos al pecado. Hace una semana, ¿qué vimos? A ver. Diga, muertos a la ley. ¿Qué vimos? ¿Qué eran muertos a la ley? Diga, nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros entendemos que el hombre es salvo no por obras, sino por la fe. ¿Cómo es salvo el hombre? No por obras. ¿Qué pasa con todos los que están buscando la salvación por obras? Se van a condenar. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, todas las religiones que están buscando ganarse la salvación por sus obras? ¿Qué les va a pasar? Se van a condenar, porque está escrito, diga, está escrito por Dios, que nadie, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Quién será justificado? Nadie, ¿verdad? Nadie, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Todos los que estén bajo la ley están bajo maldición. Ahora, ¿cómo nos libró el Señor de estar bajo la ley? Diga, a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de su muerte. Amén. Ahora, todo ser humano es esclavo del pecado. Pero los cristianos, los verdaderos creyentes, ya estamos muertos al pecado. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que somos muertos al pecado? ¿Alguien sabe? Diga, por la muerte de Jesús. Cuando Cristo murió, murió nuestro viejo hombre. A ver, ¿qué murió cuando Cristo murió? Miren, Vicente, usted a lo mejor no lo conoció. El viejo Vicente era esclavo del pecado. Amaba el pecado, servía al pecado, vivía pensando cómo pecar todas las noches. Ese Vicente, ¿qué le sucedió cuando creyó en Cristo? Murió. Juntamente con el Señor Jesucristo murió. Y nació un nuevo Vicente. Ese nuevo Vicente ahora tiene temor de Dios. ¿Qué tiene este nuevo Vicente? Tiene amor hacia Dios, ya no hacia el pecado, ahora ama a Dios. Ya no sirve al pecado, ahora le sirve a Dios y a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quiere decir que Vicente ya no peca? No, Vicente sigue pecando. Pero ¿cuál es la diferencia del nuevo Vicente y del viejo Vicente? El nuevo Vicente ya no practica el pecado, ya no ama el pecado, ya no maquina el pecado. Llega a caer en pecado por no tener una relación con Dios, por no estar en oración, por no estar velando, llorando, por no estar
atento a las situaciones del mundo que me rodean, porque dice que el diablo está alrededor buscando a quien devorar y él nos tienta. ¿Cuántos en amén? Pero cuando alguien dice la Escritura que se fortalece en el Señor, está en la comunión, orando, velando, leyendo su palabra, es fortalecido y puede resistir. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, ¿qué es muertos al pecado? Diga, el pecado ya no gobierna mi vida. A ver otra vez, ¿qué es muertos al pecado? Mira, el pecado en la gente que no conoce a Dios es su Señor. A ver, ¿qué es el pecado a los que no conocen a Dios? ¿Qué entiendes que es su Señor? Que es quien los gobierna. ¿Quién los gobierna allá afuera, la gente que no conoce a Dios? ¿Qué los gobierna? El pecado. ¿Quién es su príncipe? Satanás. Satanás gobierna a todos los hijos de desobediencia. ¿Quién los gobierna? Y ellos ni siquiera lo saben. ¿Cómo ve el mundo el pecado? A ver, ¿cómo lo ve? Algo normal. Ellos dicen, ¿quién no es borracho? ¿Quién no es adúltero? ¿Quién no miente? ¿Quién no dice groserías? Todo mundo lo hace. Y creen que Dios así los creó. Dios creó al hombre perfecto, recto. ¿Cómo lo creó? ¿Quién se echó a perder? El hombre desobedeció a Dios y cayó en pecado y se hizo esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado, ama el pecado y sirve al pecado. A ver otra vez, el hombre es esclavo del pecado. ¿Quién lo dice? Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice que todo el que peca se hace esclavo del pecado. A ver, vamos a verlo porque creo que ni lo ha leído. Mire, está en Juan 8:34. A ver, Juan 8:34, a ver, todo el que peca, ¿cómo es? Gloria a Dios. Juan 8:34, ¿lo tiene? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? A ver, ¿por qué el ser humano es borracho? ¿Por qué engaña a su esposa? ¿Por qué es mentiroso? ¿Por qué es fornicario? ¿Por qué? Ahora, ¿dónde quiere buscar la libertad del hombre? Alcohólicos Anónimos, en la fuerza de voluntad, jurándole a Dios que ya no lo va a hacer. ¿Usted cree que ahí va a encontrar la libertad? ¿Usted ha escuchado esos hombres que son borrachos, golpeadores de su mujer y la engañan, que le dicen, por esta que ya no lo vuelvo a hacer? Yo sé que aquí no pasó, es allá afuera. ¿Usted ha escuchado a esa gente que le promete a su esposa, por Diosito que ya no vuelvo a tomar, ya no te vuelvo a pegar, ya no te vuelvo a engañar? ¿Sí los ha escuchado? Dígame usted, ¿lo pueden hacer? ¿Y por qué la mujer es tan ingenua, para no decir tonta, que le cree? Le cree y le da 2 oportunidades, 10 oportunidades, ya le golpeó, ya la dejó ahí toda tirada y le vuelve a creer que va a cambiar. ¿Por qué no puede cambiar el hombre? Porque es esclavo del pecado. Si aquí hay mujeres que todavía le están dando la 300,000 oportunidades a su marido, ya no seas ingenua. Él no va a poder cambiar. El único que lo puede hacer libre se llama Jesucristo. A ver, ¿quién es el único que dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre? Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no le creas al hombre. El hombre es mentiroso. ¿Cómo es el hombre? El hombre no tiene la capacidad de cambiar, no tiene la capacidad ni el poder. El hombre nació torcido y cómo se va a morir si no conoce a Cristo. Tiene un corazón perverso. No ama a nadie más que a sí mismo. Entiendan, mujeres, ¿a quién ama al hombre? Mira, la mujer está tan vacía de Dios, hermano, que necesita de un hombre que le diga te quiero, porque si no se muere. Se muere. Necesita que alguien le diga tú eres importante. Si nadie le dice que es importante, que la quiere, ¿cómo se siente la mujer? Se siente sin valor, que no vale nada, que nadie la quiere, cuando hay alguien que dice te he amado con amor eterno.
¿Quién las ama? ¿Con qué amor te ama? Hermana, te lo digo en serio, no idolatres a tu esposo. Porque por esa razón le das un montón de oportunidades y no se las merece. Y él nunca va a cambiar si Cristo no lo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Porque es esclavo del pecado. Mira, hermana, el hombre ama al pecado. A ver otra vez, el hombre ama al pecado. ¿Qué entiendes que ama al pecado? A ver. Le gusta, le agrada. Mira, ¿por qué crees que el hombre mira a una mujer cuando pasa? A ver, ¿por qué crees que la mira? ¿Qué crees que siente o qué crees que le sucede? ¿Sabes qué dice el hombre cuando ve a una mujer? Dice, me voy a echar un taco. O sea, ¿qué está diciendo? Que le está produciendo eso. Un placer. Se satisface. Por eso el hombre ve pornografía. ¿Por qué? Porque él siente algo bonito, le agrada ver eso. Pero en los hijos de Dios, aunque estamos en esa lucha, ya tenemos temor de Dios. Y tenemos algo que se llama dominio propio. Porque nos ha sido dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya viendo cómo el hombre es imposible que él pueda vivir para Dios, vivir para la justicia, es imposible a menos que Cristo lo rescate. ¿Qué es muertos al pecado? Es ser librados de la ley del pecado. Es ser librados de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el hombre desde que nace, ya nace siendo pecador. A ver, desde que nace, esto ya lo hemos enseñado. La gente piensa que el hombre nace puro, santo, y que cuando pecas, cuando se hace esclavo del pecado. No, el hombre ya nace pecador. Ya es concebido pecador. A ver otra vez, el hombre ¿cómo ya es concebido? Vamos a verlo en Salmo 51:5. A ver, los que tienen bebecitos, ¿cómo nació tu bebé? ¿Siendo un niño muy bueno? ¿Cómo nació? A ver. ¿Y si te das cuenta que es el niño nada más quiere que nada más te fijes en él? Y que ya tiene un corazón engañoso y que nada más quiere que lo cargues y que lo atiendas y que nada más él sea el centro de este mundo. Porque mira, Salmo 51:5. Dice el David, el rey David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A ver, todo niño que nace en esta tierra, ¿cómo nace siendo ya? ¿Por qué peca? Porque es un pecador. A ver, ¿por qué peca? Nadie le enseña a hacer lo malo, crece y ya lo sabe hacer. No lo envías a una escuela, ni le dices miente, ni le dices, no, él ya nace sabiendo y haciendo lo malo. ¿Cuántos saben eso? Porque fue concebido ¿cómo? En pecado. Todos. Ahora, ¿por qué nacemos en pecado? Porque nuestros padres pecaron y su naturaleza se volvió pecaminosa y toda su descendencia nacemos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué vino Cristo? A libertarnos del poder del pecado. ¿A qué vino Cristo? A ver, con esto, si el hombre es pecador, esclavo del pecado, ama al pecado y sirve al pecado y le predican el evangelio, ¿cómo puede escoger a Cristo? A ver, porque hay gente que dice que el hombre escoge a Cristo. A ver, ¿cómo lo puede escoger? A ver, ponle a un borracho la cerveza y la Biblia y dile, escoge. ¿Qué va a escoger? ¿Cómo podría escoger él a Cristo? A ver, entonces, ¿cómo podría él escoger a Cristo? Porque la gente dice, no, nosotros tenemos libre albedrío, yo puedo decidir qué escojo. Mentiroso. Te ponen una mujer, si eres un lujurioso, y te ponen la Biblia, ¿de quién escoges? ¿Cierto o falso? Los jovencitos, ¿por qué no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué les aburre? ¿Dónde quisieran estar ahorita? Con el novio, orando y poniéndose manos en el cine. ¿Cierto o falso? ¿Qué sería más agradable para un mundano? ¿Estar aquí o estar allá bailando con el novio, platicando? ¿Qué sería más agradable para ellos? Pues el pecado. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque aman el pecado, porque el pecado les produce placer. Aquí se aburren.
Vienen porque los obligan y los traen, pero el día que crezcan se van a ir al mundo, si no conocieron de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, hermano, nacemos pecadores, amén. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? ¿A qué tiende? A pecar. En Salmo 52, ahí mismo, el hombre ama el pecado, hermano. Salmo 52. Dice el 1: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Fíjense lo que es el hombre. Amaste el mal más que el bien. ¿Qué hace el hombre? Más que el bien. Ama más la mentira más que ¿qué? ¿Cuántos saben que eso ya quedó comprobado hace 2000 años cuando vino Jesucristo? Y les trajo la verdad, les trajo la salvación, les trajo la vida, les trajo la paz, el gozo. Y el hombre amó más su pecado que a Jesucristo. ¿Cuántos de aquí ya se dan cuenta de que le predicas a alguien la palabra y no te quiere escuchar? No quiere. Mira, la palabra le es vergonzosa, dice las Escrituras. No le gusta que le digas que está mal, no le gusta que le hables de Dios, no le gusta que le hables de la palabra de Cristo, no le gusta. Pero háblale de su religión, háblale de sus creencias, háblale de todo lo que en este mundo cree y te escucha. Porque ama el pecado, pero a Jesucristo lo aborrece. ¿A Jesucristo? Si el mundo aborrece a Cristo, dime cómo podrá escoger a Cristo. Mira, hermano, la Biblia está llena de sabiduría de que nadie va a poder venir a Cristo. ¿Quién va a poder venir a Cristo? Porque lo aborrece. Si Cristo no lo liberta, el hombre no puede escoger a Cristo. A ver otra vez, ¿qué hace Cristo para que el hombre pueda escoger a Cristo? Lo liberta del poder de Satanás, del poder del pecado. Le da el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, el hombre con el nuevo corazón y el Espíritu Santo, ahora sí quiere buscar a Dios. Pero antes no quiere buscar a Dios. Ama el pecado. Vamos a seguir aquí. Miren, en Juan 8:44. Estos textos te deben de servir a ti para cuando alguien te diga que alguien escoge al Señor. Dile no. Nadie puede escogerlo porque todos aman su pecado. Juan 8:44. Fíjate el hombre, ¿qué es lo que quiere hacer? Fíjate. Dice Jesucristo a todos los que son esclavos del pecado: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? ¿Quién es su papá de todos los que practican el pecado? El diablo. ¿Y qué quieren hacer todos los que son esclavos del pecado? Sigan leyendo. Los deseos de su padre quieren hacer. A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué el hombre desea adulterar, fornicar, mentir, dañar? Porque miren, recuerde qué es el pecado. El pecado es hacerle mal al prójimo. Y es ofender, sobre todo, a Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es ofender a Dios y hacerle daño al prójimo. Ese es el pecado. Cuando tú mientes, estás dañando a tu prójimo. Cuando tú le codicias a su mujer, lo estás dañando. Cuando tú te acuestas con la mujer de otro, le estás dañando o no le estás dañando. Cuando tú le robas a alguien, ¿qué le estás haciendo? ¿Por qué hay esos deseos en la gente de quererle hacer mal a alguien? ¿Por qué el hombre quiere a fuerzas dañar a su esposa? Y llega y la agrede y la ofende y la lastima ¿por qué hay ese deseo? ¿De dónde vienen esos deseos? De su padre, el diablo. Entonces, ¿qué desea el hombre? Hacer los deseos de su padre. Ahora, dile que está a tu lado: ¿tú eres hijo del diablo o de Dios? Si es hijo de Dios, ¿cuáles serían ahora sus deseos? Los de su papá Dios. ¿Cuáles son los deseos de nuestro papá Dios? ¿Qué es Dios? Él es amor. Si yo soy su hijo, ¿cuáles serían mis deseos? Amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Guardar su palabra. ¿Cómo muestro mi amor hacia Dios? Guardando sus mandamientos. Ese deseo hay en mi vida. Yo amo a Dios y guardo sus mandamientos. Yo amo a mi prójimo y el amor no hace mal a su prójimo. A ver otra vez, el amor
¿por qué ahora ya no quiero dañar a mi prójimo? ¿De dónde vienen esos deseos ahora? De mi Padre, que es Dios. Hasta aquí, ¿cuánto les está quedando claro? Muertos al pecado, es que yo era hijo del diablo, era esclavo del pecado, mis deseos eran los de mi papá el diablo, hacer el mal, pero ahora he sido libertado, traído al reino de Cristo, y los deseos son hacer la obra de mi Padre Dios. Amar. ¿Cuántos dicen amén? Creo que no está tan difícil, ¿verdad? Ahora, por eso dice las Escrituras, si alguno sigue practicando el pecado, no se engañe. Otra vez, si alguno sigue practicando el pecado, no se engañe, es hijo del diablo. ¿Sí lo dice la Escritura? ¿De quién es hijo? Del diablo. El que ha nacido una vez nada más, hermano, recuérdelo. Jesucristo dijo que hay que nacer de nuevo. Dile que está a tu lado, hay que nacer de nuevo. Porque si nada más has nacido una vez, es imposible que tú quieras hacer los deseos de tu Padre Dios, es imposible. Porque la carne solo piensa en las cosas de la carne y solo le agrada las cosas de la carne. A ver otra vez, el que no ha nacido de nuevo, ¿en qué piensa? Vamos a ver los Romanos 8:6, para que les quede claro. Aquí tenemos años enseñando que es necesario que nazcas de nuevo, que nazcamos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras no nazcamos de nuevo, solo vamos a pensar en las cosas de la carne y a vivir en las cosas de la carne. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos, los pensamientos de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios. Ponga atención, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo el que no nace de nuevo, hermano, ¿tú crees que va a querer agradar a Dios? No va, mira, no va ni querer ni va a poder. Pero el que ha nacido de nuevo, él desea agradar a Dios. A ver, ¿qué desea? Desea agradar a Dios. Te tiene que quedar bien claro. Si ya naciste de nuevo, ¿cuál es la evidencia? Que tú sigues pecando, pero que tus deseos son hacer la voluntad de Dios. A ver, ¿cuáles son tus deseos? Hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios? Diga, aún le sigo fallando a mi Dios. Pero mis deseos es hacer la voluntad de Dios. A ver, ¿cuántos entienden eso? Porque no me contesta y me ve raro. Mira, alguien que no ha nacido de nuevo dice que en sus pensamientos ni siquiera está Dios. Él no está preocupado porque le falla a Dios, no está pensando, ay, no debo de hacer esto. Él no está pensando en eso. ¿Cuántos de aquí sí saben la voluntad de Dios? ¿Cuántos cuando van a hacer algo dicen, híjole, eso está mal, no lo puedo hacer porque está mal delante de Dios? ¿Qué quieres hacer en ese momento? Los deseos de tu Padre, Dios. Pero hay una lucha entre lo que tú quieres y lo que tu carne quiere. Ahorita lo vamos a leer. A ver, ¿cuántos ya tienen esa lucha? ¿Nada más yo? Bueno, nada más yo. ¿Cuántos tienen esa lucha ya? ¿Cuántos ya en su hombre interior se deleitan en las cosas de Dios? Quieren agradar a Dios. No, yo me levanto y yo digo, Padre, ayúdame. No me quiero enojar, no quiero hacer esto, no quiero mirar mujeres, porque quiero hacer ¿qué? Tu voluntad. Sales y ¿qué es lo primero que pasa? Ya viste a la muchacha guapa, porque a ver cómo se visten, y ya pecaste. ¿Cómo te sientes? ¿Usted ha visto esto en un mundano? Mira, pasa una muchacha y ve a todos los hombres, y todos la ven y se ríen, y le dice al otro, ¿ya viste? No, y empiezan así. Nosotros no. La vemos y ya vino un mal pensamiento y ya me siento mal con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de mí. O sea, la diferencia de un hijo del diablo, él peca y no pasa nada. No se siente mal, no siente que ha pecado contra Dios. Él está bien contento. Mira, fíjate lo que dice Proverbios 30:20. Proverbios 30:20. Mira, fíjate, esto es tremendo.
Proverbios 30:20. Si ya lo tiene, me dice amén. El proceder de la mujer adúltera es así. Fíjate cómo son los pecadores. Ya después que comete el pecado, ¿qué hace? Come y limpia su boca, ¿y qué dice? A ver, ¿cuántos de aquí ahora sí disciernen? Alguien que peca y se ríe y dice, no pasó nada, todo lo hace, no hice nada malo, lo que hice no es tan grave. ¿Es hijo del diablo o de Dios? Del diablo. Pero si es hijo de Dios y llega a caer en ese pecado, ¿qué pasa? Cuando David cometió adulterio, al principio sí se limpió la boca y dijo, no he hecho nada. Pero cuando vino el Espíritu Santo y le redarguyó, ¿qué pasó con David? Cayó humillado y le dijo, Padre, ten misericordia de mí porque soy un vil pecador. Eso tiene que pasar en los que somos cristianos. Si tú eres cristiano, todas las noches tú llegas y le pides a Dios misericordia, le pides que te ayude porque estás batallando en un área de tu vida. Yo no sé si el que está a tu lado lo hace. Yo todas las noches le pido a Dios, Señor, ayúdame. Porque yo sé en qué área le estoy fallando a Dios. ¿Tú sabes en qué área le estás fallando a Dios? Y si te humillas delante de Dios y le dices, Señor, yo no puedo. Pero tú pones el querer como el hacer, tú das el crecimiento, tú das la sabiduría, yo lo creo. Ayúdame, porque ya no quiero pecar contra ti. Y le pido, le ruego, le suplico que me perdone porque le volví a fallar. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios en el día? Un montón de veces. Malos pensamientos. ¿Quién tiene malos pensamientos? Todos nos vienen malos pensamientos. Y eso es pecado, ya estamos pecando contra Dios. Él me está escuchando lo que estoy pensando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? Padre, perdóname, Señor. Perdóname. Mira, hermano, la mente viaja así. Así, yo te lo puedo decir. Ves a una mujer hermosa y luego ya tu mente, quién sabe qué tanto hizo. Y dice el Señor Jesucristo, si tú ya la codiciaste en tu corazón, eres un adúltero. ¿Qué somos, dice Jesucristo? ¿Y quién no es adúltero, hermano? Todos seguimos adulterando, aunque sea con el corazón y la mente. Hablo de los hombres, las mujeres no sé. Las mujeres yo no sé, no soy mujer, ¿verdad? Pero en los hombres, yo hablo por los hombres. No hay hombre, hermano, que no pase una mujer y no la desee. Porque estamos en un cuerpo de ¿qué? De pecado. Pero ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, el impío, Génesis 6:5. El hombre que no conoce a Dios, todos sus pensamientos, todos, están inclinados a hacer el mal. A ver otra vez. ¿Cómo son los pensamientos de alguien que no conoce a Dios? Mire, Génesis 6, ¿qué dijimos? 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo es la maldad de los hombres? Es mucha en la tierra, y que todo designio, todos sus pensamientos y deseos de su corazón, de ellos, es de continuamente, ¿qué dice? Pero dice solamente al mal. A ver, solamente, o sea, el hombre que no conoce a Dios, mira, no está pensando ni tantito en cómo agradar a Dios. No tiene ningún interés por Dios, no busca a Dios ni le interesa. Él cree que es dueño de su vida, cree que está aquí en esta tierra para gozarla y disfrutar la vida, es lo único que piensa. Por eso es que se molesta cuando le hablas de Dios. No quiere ni escuchar la palabra Dios, ni Jesucristo, ni que está mal, no quiere escuchar nada. Porque todos sus deseos son ¿a qué? Hacer nada más el mal. Ahora, en los hijos de Dios, si aquí hay alguien que todavía se acuesta y está planeando cómo fornicar, cómo engañar, no es hijo de Dios. A ver otra vez. Si aquí hay alguien que cuando se duerme está planeando cómo robar, cómo engañar a su esposa, cómo mentir, no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios ya no maquinamos el pecado. A ver otra vez. Los hijos de Dios
Ya no lo maquinamos. Llegamos a caer en pecado, pero no lo planeamos. ¿Te acuerdas que Judas pecó? ¿Y quién más pecó? Pedro. Pedro. ¿Por qué Judas se condenó y Pedro no? Pedro sí era hijo de Dios y Pedro no planeó negar a Cristo. ¿Él qué dijo cuando Cristo dijo, me van a negar? ¿Qué dijo Pedro? Yo, aunque todos ellos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Cuál era el deseo de Pedro? ¿Cuáles eran sus intenciones? No negar a Cristo. ¿Pero por qué lo negó? Porque no oró, no veló, dice las Escrituras que Cristo le dijo, velad y orad, y le ganó su carne, le ganó el miedo. ¿Cuántos en amén? ¿Pero lo planeó? No. Judas, ese hombre desde que Cristo lo llamó, su pensamiento nada más era cómo hacer dinero, cómo hacer fama, cómo obtener un cargo de gobierno. Él planeó cómo vender a Cristo, cuánto le iban a dar, y los tuvo que, porque es hijo del diablo. Por eso, un verdadero hijo de Dios llega a pecar, pero no lo está planeando. ¿Cuántos dicen amén? Mira, para que el pecado se lleve a cabo, hay un proceso. Para que alguien cometa adulterio, no llegas a la casa de la mujer y te acuestas con ella, ¿verdad que no? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo alguien adultera? Empieza, mira, el casado empieza a conocer a una muchacha, una señora, lo que sea, y empiezan a entablar una relación así de platicar, de conocerse. Si eres cristiano, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Detenerte. ¿Qué tienes que hacer? Detenerte. Traer tu anillo si eres casado y que la mujer vea que eres ¿qué? Casado. ¿Sabes qué hacen algunos? Se lo quitan. ¿Qué está haciendo ya el diablo en su mente? Ya está planeando. Le voy a mentir que soy solterito para que pueda yo acostarme con ella. Fíjate cómo el pecado tiene un proceso. Si ya entablaste una relación con una persona, ¿qué tienes que decir? Yo soy casado. Tengo temor de Dios. Los adúlteros se van a ir al infierno y le vas a predicar el evangelio. Dime, ¿vas a caer en adulterio? No puedes caer en adulterio. Si te ofrecen un mal negocio, luego caes en el pecado de hacerlo o lo empiezas a planear. A ver, ¿qué pasa? Cuando alguien ya te ofrece un negocio, mira, te vendo esto bien barato, desde ahí ya tú empiezas, ay no, sí, me va a dar mucho dinero a ganar y le voy a hacer así y le voy a hacer así. Cuidado, porque ya estás maquinando. ¿Cuántos entienden la diferencia, hermano? A ver, el Hijo de Dios no planea, no maquina, llega a caer en pecado, pero no maquina el pecado. Los hijos del diablo, ¿qué hacen? Maquinan el pecado. Eso lo tenemos, hermanos, si lo quieres ver en Miqueas 2:1. Gloria a Dios. Si no lo encuentras, ve al Nuevo Testamento en Mateo y te vas hacia atrás y ahí lo vas a encontrar. Miqueas 2:1 y vamos a leer el 2. Esto es muy importante, hermano. El que maquina el pecado quiere hacer los deseos de su padre, el diablo. Ya lo explicamos, ¿verdad? Y el que es hijo de Dios, ¿cuáles son sus deseos? Hacer la voluntad de su Padre Dios. Amén. Miqueas 2. Ay de los que en sus camas, ¿qué hacen? ¿Qué entiendes por ese ay? ¿Cómo te va a ir? A ver. ¿Qué entiendes por ese ay? A ver. Cuando alguien dice, ay, ¿qué le está pasando ahí? Le duele, ¿no? O sea, fíjate, ay de aquel que se acuesta y ¿qué empieza a hacer? A planear, a planear cómo va a pecar. A ver, ¿qué hace? A planear cómo va a pecar. ¿Sí dice así o no dice así? Hay de los que en sus camas, ¿qué hacen? Piensan iniquidad y maquinan. ¿Qué maquinan? Maquinar es planear. Mira, si alguien te hace algo, ¿cómo te duermes? ¿Cómo dañarlo? ¿Dónde darle? ¿Cómo sacarle más dinero? ¿Cómo? Yo no sé. Cuidado, porque esos son los deseos del diablo.
Pero si eres hijo de Dios, ¿cuáles serían tus deseos hacia alguien que te dañó? ¿Qué hace un hijo de Dios cuando alguien le daña? ¿Qué hace? ¿Qué dice la Escritura que tiene que hacer? Bendecirlo y orar por él. ¿Ya te fijaste? Porque nuestro Padre es Padre de misericordias. Pero si empiezas a maquinar cómo darle donde más le duele y cómo dañarlo, ¿de quién eres hijo? A ver, sí, a ver, dile a que está a tu lado, ¿sí estás entendiendo? Dile a que está a tu lado, ¿sí estás entendiendo? Porque mire, ¿qué pasa en un ser humano cuando le dañan? ¿Cuál es lo primero, la primera reacción que quiere hacer? Es desquitarse, porque le dolió mucho y quiere desquitarse. ¿Se ha escuchado de usted de esas mujeres despechadas? ¿Qué hace una mujer despechada? Hace una tontería, con el primer fulano se mete, ¿para qué? ¿Para qué se mete con? Para darle a aquel y que le duela. A aquel ni le duele nada, pero ¿no ha escuchado ustedes, hermano? Mire, hermano, entienda, si nos dañan, yo bendigo y lloro por él. Hago los deseos de mi Padre, Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Porque somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Bueno, ahora mire, en Romanos 6, vaya usted a Romanos 6. Esto es muy importante, hermano, que entendamos, ¿somos o no somos? ¿Verdad que sí somos? Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A ver, ¿cómo somos salvos, hermano? Diga, por gracia. ¿Y por eso voy a seguir viviendo en pecado porque al fin soy salvo por gracia? No, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué dice la palabra? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, a ver, ¿qué pasó con nosotros? Morimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible. Si aún sigo viviendo en el pecado es que no he muerto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A ver, si el que está a tu lado es un verdadero creyente, ¿cuál es la evidencia? Ahí lee lo que leímos ahorita ahí al final del 4. ¿Cómo anda ya esa persona? Anda en una vida nueva. Es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Si antes era borracho, ¿cómo vive ahora? Ya no es borracho. Si antes engañaba a su esposa, ya no adultera. Si antes fornicaba, ya no fornica. Si antes era un mentiroso, ya no miente. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, entiéndalo. Yo tengo que saber lo que era Vicente antes y lo que es el nuevo Vicente. Yo soy el primero que tengo que ver si realmente hay un nuevo Vicente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no se deje llevar, hermano, por las apariencias. Hay gente que a mí me ve y yo soy una persona muy seria. ¿Cuántos saben que yo soy muy serio? Y creen que eso es pecado. Y dicen, no, mira, ese es cristiano y siempre está bien serio. Y yo cuando me dicen, le digo, perdone, pero yo le he ofendido, yo le he robado, yo le he mentido, yo le he insultado. No, pero no me gusta que sea serio. Le digo, pues es que así es mi carácter y yo le pido a Dios que cambie también mi carácter, pero eso no es pecado. ¿Será pecado ser serio? Pero la gente me ve y dice, no, para ser como él serio, dice, yo no quiero ser cristiano. Pues ese es tu problema, te vas a ir al infierno. ¿Cuántos de aquí son serios? A ver. A mí ha llegado gente y me dice, tú has de ser un amargado y triste porque no te veo sonreír, porque usted no me conoce ni convive conmigo, pero créanme que yo tengo el gozo del Espíritu Santo, tengo la paz de Cristo, yo estoy dentro de mi corazón alegre con Dios, yo oigo la palabra de Dios, me gozo en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A un hermano que le dijeron eso, que yo era muy serio, le dije, ¿y por qué no les explicaste? Porque él es bien contento y esta persona le dijo a este hermano, tú sí eres cristiano porque tú siempre andas bien alegre. Le dije, ¿por qué no le dijiste que tú andas fornicando? Sí, la verdad, ese hermano cayó en fornicación. Y esta persona le dice, no, tú sí eres cristiano porque tú te ríes y me atiendes bien bonito y no sé qué. Le digo, ¿por qué no le explicaste
Que tú sí andas en pecado y yo no. ¿Por qué no le dijiste? No, hermana, mire, usted está juzgando por la apariencia. Dígame qué le ha hecho Vicente. ¿Le robó? ¿La insultó? ¿La ofendió? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? No juzguemos según la apariencia, hermano. Porque así juzga el hombre. Mira, tú ves a una persona trajeada y ¿cómo la ves? Ay, no, este ha de ser licenciado, este ha de ser un estudioso. Y no sabes que es un adúltero, mentiroso, ratero. No lo sabes, hermano. ¿A Cristo cómo lo juzgaban? Nada más según la apariencia. Pero Él no juzga según la apariencia. ¿Cómo juzga a Cristo? Lo que hay en tu corazón, hermano. ¿Quién sabe lo que hay en mi corazón? Solo Dios. ¿Tú quieres conocerme más a mí? Platica conmigo. Y vas a ver que yo no soy ningún amargado. No estoy con odio ni en mi corazón, ni resentimiento, ni odio a nadie. Pero mi carácter es serio. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermano. Mira, Proverbios 10:23. No, perdón, estábamos aquí en Romanos, vamos a terminar Romanos, perdón. Dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6, sabiendo esto, yo tengo que saber esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó a mi viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué le pasó al cuerpo del pecado? Se ha destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ponga atención, ¿tú quieres tener la seguridad de que vas a la vida eterna? ¿Cuál es? Diga, he muerto al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Quieres tener la seguridad de que tus pecados fueron perdonados? Diga, yo ya no soy esclavo del pecado. Cristo murió por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y para hacerme libre. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué le pasa? Ya no muere, mas la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Fíjese, yo morí para el pecado y vivo para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ponga atención, el pecado ya no debe de reinar en mi vida, de modo que lo obedezca en nuestras concupiscencias. Ni tampoco presentemos nuestros miembros ¿a qué? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentemos nuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver otra vez, un hijo de Dios, la evidencia es que el pecado no le gobierna, no es su Señor. ¿Quién es su Señor de un hijo de Dios? Jesucristo. ¿A quién servimos? A Jesucristo. Él es nuestro Señor y ahora servimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta aquí ya me entendió la diferencia, ¿verdad? El pecador ama el pecado, desea el pecado, piensa en el pecado y maquina el pecado. El Hijo de Dios tiene temor de Dios, llega a caer en pecado, pero no lo planea ni se goza en el pecado. Se siente mal delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted. ¿Por qué esto, hermano? Mire, ¿qué dice Judas 3:4? Hay dos extremos en lo que es la doctrina cristiana, hermano. Algunos son legalistas y algunos convierten la gracia en libertinaje. ¿Cuántos han oído esas dos doctrinas? Algunos son legalistas. ¿Qué es esto? Que quieren darle poder de salvación a los ritos o ceremonias o a las obras. ¿Qué quieren hacer con las obras y ritos y ceremonias? Le quieren dar un poder ¿de qué? De salvación, cuando solamente se es salvo por gracia, por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Diga, el libertinaje. Vamos a verlo en Judas 3:4, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, un cristiano tiene que contender por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A ver, ¿dónde han entrado, hermano? Diga, en las iglesias cristianas, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Ponga atención, dentro de las iglesias cristianas hay gente que se va a condenar, que no son hijos de Dios, pero que entran a las iglesias, vean para qué. Hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué hacen? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a escuchar a gente que te va a decir que aunque tú peques, tú ya eres salvo. ¿Será cierto así? ¿Así será? Hermano, ya explicamos, el cristiano llega a pecar y él sí es salvo. Pero si tú crees que puedes pecar porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia, ya estás condenado. El hecho de que tú no estés bajo la ley no es un permiso para que vivamos en pecado. A ver otra vez, el hecho de que yo no esté bajo la ley no es un permiso para que yo pueda pecar. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que tener temor de Dios y pedirle a Dios para que me ayude y no peque, aunque voy a pecar. Pero no hay ese deseo en mi corazón. Pero si yo ya pienso así, como Dios me perdona, pues ahorita voy y peco y al cabo me perdona. No eres hijo de Dios. Estás convirtiendo la gracia en libertinaje. A ver, ¿cuántos entienden eso? Somos salvos por gracia, ¿verdad que sí? Aún si llegásemos a pecar, somos salvos. Pero si planeo el pecado, me estoy engañando a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿sabes por qué llega a haber ese tipo de gente que piensa que aunque viva como viva puede ser salvo? ¿Sabes por qué? Porque ese es el evangelio que le predicaron. A la mayoría, el evangelio que le predican es este: Dios te ama mucho. Dios es amor, tiene un plan maravilloso para tu vida. Haz esta oración, recibe a Cristo para que escriban tu nombre en el libro de la vida y tú ya eres salvo. Jamás le dicen, Dios manda que te arrepientas de tus pecados. No le dicen eso, hermano. Cristo, las primeras palabras que dijo y Juan el Bautista es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo perdona a una mujer que le llevan, que la encontraron en el pleno acto de adulterio, los fariseos le llevan a una mujer que estaba en adulterio, la encontraron así en la cama, la agarran, la levantan, se la llevan a Cristo y le dicen a Cristo: Señor, está escrito que a los adúlteros hay que matarlos, ¿tú qué dices? Cristo le dijo: quien esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. ¿Quién la pudo arrojar? Nadie. ¿Cristo qué le dijo a la mujer? Ni yo te condeno, porque nadie te condenó, ni yo te condeno, vete y sigue viviendo igual. ¿Qué le dijo? Dile que está a tu lado: el Señor te perdona, pero ya no peques más. Ese es el evangelio, diga, ese es el evangelio. Dios me perdona, sí, porque Él es amor y misericordia. Pero ¿qué me advierte? No peques más, porque el pecado es desagradable delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso no les predican, hermano. La Iglesia Católica, ¿tú has oído eso? Que te diga, pero ya no peques más. A la Iglesia Católica le conviene que haya pecadores, hay un montón de misas así, para que se te mueran todos tus familiares, y dice, ahí tenemos un montón de clientes, van a venir a sacar misas para que los saquemos del purgatorio. Y es un negociazo. El que muere en sus pecados y delitos está en el infierno. A ver otra vez, el que muere en sus pecados y delitos, no en el purgatorio, está en el infierno. ¿Hay manera de sacarlos? Ninguna posibilidad. No gastes tu dinero a lo tonto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estoy bajo la gracia, pero no para llevarlo a libertinaje. Amén. Mire, en Gálatas 5:3 dice eso, que yo tengo una libertad porque no estoy bajo la ley. No hay ley que me pueda condenar. Al que Dios ya justificó, ¿quién lo puede condenar? Nadie. Pero me advierte que no use yo esa libertad para andar en la carne. En Gálatas 5:3
Gloria a Dios. Gálatas 5:13. 13, ¿verdad? Gálatas 5:13, perdón. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Diga, Cristo ya me libertó de la maldición de la ley. Ya la ley no me puede condenar. ¿Cuántos entienden eso? Si por alguna razón llegásemos a pecar, ¿nos condena? No, porque no estoy bajo la ley. ¿Estoy bajo qué? Dice, solamente que no uses la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hasta aquí, ¿a cuántos ya les quedó claro? Si el que está a tu lado sigue pensando que puede burlarse de Dios y que puede pecar y no pasa nada, ¿será hijo de Dios? No es hijo de Dios. Mire, vaya usted ya a Romanos 7:15. La evidencia de alguien que es hijo de Dios, que ha sido muerto al pecado, libertado del pecado, es esta, mira. Él ya quiere hacer lo bueno. ¿Qué quiere hacer? Pero muchas veces va a pecar, pero él ya quiere hacer lo bueno. Esa es la diferencia de un hijo de Dios a un hijo del diablo, mira. ¿Ya tiene usted Romanos 7:15? Porque lo que hago, dice un hijo de Dios, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Mire, ponga atención. Un hijo de Dios no entiende esto. Él quiere hacer el bien, ahorita lo vamos a ver, y termina haciendo ¿qué? El mal. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley, ¿cómo es la ley de Dios? Es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. A ver, ¿dónde está el mal, hermano? En nuestra carne, en los deseos que hay en mi cuerpo de querer hacer el mal. Porque el querer el bien está en mí. Fíjense, esa es la evidencia de un hijo de Dios. El querer el bien, ¿dónde está? ¿Cuántos ya desean agradar a su Padre? Ven, el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. A ver otra vez. ¿Qué está en mí? El querer hacer el bien, pero no el hacerlo. ¿Por qué no está en mí el hacerlo? Porque soy un ser pecaminoso. ¿Qué somos? O sea, yo ya quiero, pero ¿a dónde me lleva mi cuerpo? ¿Cuántos de aquí ya no se quieren enojar? ¿Y qué pasa? Nos enojamos porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero si en ti ya está el querer, ¿quién crees que puso el querer? ¿Quién va a poner el hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de nuestro Dios y decirle, tu palabra dice, Señor, que yo ya no haga esto, pero tu palabra dice también que de ti viene la capacidad. A ver otra vez, ¿de dónde viene la capacidad? ¿De dónde viene toda gracia, todo don perfecto? ¿De dónde viene el crecimiento? ¿De dónde viene la sabiduría? Él es el que ya produjo en mí ¿qué? El querer. ¿Qué va a hacer? El hacer. O sea, yo no voy a poder, pero Él sí va a poder. Él me va a cambiar, me va a renovar en mi mente, me va a dar la capacidad de cada día vivir en santidad. ¿De dónde viene la capacidad, dijimos? De Dios. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme, rogarle, pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé crecimiento, y solamente así voy a poder crecer ¿en qué? En santidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Nos quedamos en el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. Vean, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es muy importante esto, hermano. Cuando tú pecas y no quieres, ya no eres tú. Es el pecado que está en tu carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué está en mí?
el mal. Porque según el hombre interior, ve un hijo de Dios. En su hombre interior, ¿qué hace? Me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos quieren agradar a su Padre ya? Pero ¿qué pasa? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántos ya tienen esta lucha? Si tú ya tienes esa lucha, eres hijo de Dios. ¿Cuánto vas a tener esta lucha? Dile que está a tu lado, hasta que te mueras, vas a estar luchando contra el pecado. ¿Hasta cuándo? Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a amanecer y a salir al mundo y qué va a pasar? Y va a estar esa lucha. No quiero ver a esa mujer, Señor, no quiero ver a esa mujer. ¿Y qué va a pasar? Ya la vi, Señor. Y otra vez me venció. ¿Qué tengo que hacer? En la noche, Padre, aquí estoy. Yo sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, humillado, buscándole, leyendo su palabra. Y Él me va a fortalecer para vencer el pecado. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Amén. Bueno, ya vamos a ir terminando. Mira, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ¿a quién servimos? Diga, ya mis deseos son hacer la voluntad de Dios, mas con la carne, ¿a quién servimos? Ahora sí, ¿ya entendieron? Yo quiero hacer el bien, mi carne quiere hacer el mal. Muchas veces me va a ganar la carne, pero en Cristo voy a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que ya el Señor perdonó todos mis pecados? ¿Cuántos saben que ahorita el Señor nos está santificando por medio de su palabra? A ver, ya perdonó todos mis pecados. ¿Y qué está haciendo? Me está santificando, me está llevando a una vida de santidad. ¿Qué es lo único que falta? Que transforme mi cuerpo. A ver, ¿qué es lo que falta nada más? ¿Para qué estamos esperando a Cristo? Para que quite este cuerpo de muerte y me dé un cuerpo glorificado y viva por la eternidad con mi Señor. ¿Cuántos entienden eso? Vamos a orar. Cierra tus ojos. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Padre, te doy gracias porque has cambiado mi corazón? Yo tenía un corazón perverso, engañoso, que maquinaba y planeaba el mal. Ahora tú has puesto temor de Dios en mi vida. Ahora has puesto sabiduría. Y sé que a todo aquel que me dañe lo tengo que bendecir y orar por él. Sé que no me permites a mí tomar la justicia en mis manos porque solamente tú eres el juez. Sé, Padre, que ahora has puesto en mí el deseo de hacer tu voluntad. Ahora me agrada, Señor, el hacer tu voluntad. Ahora me deleito en tus mandamientos y ando en el pecado. El mundo ama el pecado, se goza en el pecado, se deleita en el pecado. A nosotros nos duele pecar, Padre. Nos duele cada vez que te fallamos, mi Señor. Nos sentimos muy mal porque tu Espíritu Santo es contristado. Padre, aún seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Porque el que ha nacido de Dios, la simiente de Dios le guarda, dice tu palabra. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio nos has dado, mi Señor. Yo te ruego por toda tu iglesia, Padre, para que no haya aquí ninguno que se engañe a sí mismo y convierta la gracia en libertinaje. Yo ruego, Padre, para que todos crezcamos en la santidad a la cual nos has llamado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tenemos una lucha contra el pecado todos los días. Pero descansamos, Padre, en que ya somos salvos por la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Te damos las gracias, Padre. Tu iglesia te alaba, te adora en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén.
humillo ante tus pies y a ti yo clamaré. Quiero ver tu rostro, en ti yo esperaré, en tu promesa confiaré. Quiero ver tu gloria. Abre mis ojos, escudriña mi corazón, inclina tu oído a mi oración. Sana, oh Señor, quita la maldad de esta humanidad. Dale libertad, fluye tierno amor de tu corazón. Escucha el clamor en este lugar. Digamos una vez más, me humillo ante tus pies y a ti yo clamaré. Quiero ver en ti yo esperaré, en tu promesa